Este reporte está diciendo es que si tú tienes un podcast de video en YouTube, tienes que asegurarte que se escuche bien. Porque mucha gente lo que está haciendo es que empieza a verlo, mira qué chévere, si me gusta el podcast, lo minimizan y se ponen a hacer otras cosas. Sí. So, tienes que esa experiencia de audio en tu video podcast tiene que ser igual o mejor que el video. Y no te puedes estar diciendo, mira este meme, mira esto, mira lo otro, porque esa gente que está escuchando no se va a sentir parte de esa conversación. Sí, se van a sentir excluidos, ¿no? Claro. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Les agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Estoy bien, estoy ready para ir a Puerto Rico de nuevo para el B-Fest. Ya la maleta está ready. Casi, todavía, pero eso es echar 2 o 3 cosas en una maleta y seguir andando, no es nada terrible. Que bueno, Mayra va a estar por aquí otra vez y vamos a estar en el B-Fest, así que si nos sigues en redes sociales puedes ir, ¿verdad? Mayra Ortiz Nieves, Julio Axel Ponce en Instagram y vas a ver todo lo que está pasando allí desde el B-Fest. Y tú también estás post evento, o sea, tú estás como mariposa social. De evento en evento. De evento en evento, sí, como que conferencias, convenciones, podcast movement, ahora el B-Fest. Es como que sí, el mes de todo. Yo todavía estoy como con un poquito de high del podcast movement. Estos días son de enviar esos mensajes a la gente y decirle, mira, ¿te acuerdas de mí? Hablamos, para que no se olviden. Y toda esta gente que conocimos por allá. Sí, todavía estoy en eso, en esa cuestión de comunicar con toda esa gente y con una gente bien en específico, de 2 compañías bien específicas que me dieron un boost de un invento que yo quiero, tú lo sabes, pero no voy a decir nada todavía por aquí, pero me dieron un boost de sentarme y decirme, ok, definitivamente voy a hacer esto. Y me ofrecieron ayuda también, como que dijeron, cuando lo tengas, nos lo envía, que te lo chequeamos y después, así que Pronto van a saber cuál es el próximo invento. Teaser. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando hoy? Julio, cuéntanos. Así mismo es, Mayra. Mira, vamos a estar hablando de que más de la mitad de la gente escucha tu podcast en YouTube. Escucha. ¿No lo ven? Escuchan. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo la generación Z se prepara para las clases escuchando podcast y qué tipo de podcast está escuchando. Vamos a hablar de una opinión sobre el futuro del podcasting que ya está aquí y como dicen en buen español puertorriqueño, soquea. Está soqueando bien duro. También vamos a hablar de los tips, trucos y estrategias sobre unos trucos de edición gracias a 15 años de experiencia de un productor que lleva tanto tiempo editando podcasts. Vamos a hablar de si debes incluir tu foto en el arte de tu podcast o no y unas herramientas nuevas que acaban de tirar literalmente estas pasadas semanas para crear clips de tu podcast. Así que recuerda que tenemos capítulos, así que si quieres brincar específicamente a uno de estos temas, chequea en tu aplicación de podcast moderna como Pocket Cast y brincas al capítulo que quieres escuchar. Pues yo creo que comencemos directos al grano. Esta está buena. Más de la mitad escucha podcast en YouTube. Por favor, cuéntanos, habla un poquito más de esto. Esto es de Podcast Landscape 2025, ¿no? Sí, ese es el reporte, como tú mencionaste, Podcast Landscape 2025 de la gente de Sounds Profitable. Cuando estuvimos en Podcast Movement, allí hablaron bastante, dieron muchas de las partes que van a presentar en este estudio, pero el estudio completo se va a estar presentando la semana que viene y hay un link en el newsletter para que te apuntes para ver ese webinar. Tom Webster, que es socio de Sounds Profitable, él está compartiendo ese dato que honestamente pues está como que enseñándonos que esta narrativa de que el video se está quedando con todo en el podcasting, pues la está atacando un poquito. Porque lo que encontró el Podcast Landscape cuando le preguntaron a estadounidenses de 18 años o más
que utilizan YouTube y Spotify para, ¿verdad? Para consumir podcast, ¿qué porcentaje del consumo de podcast en cada una de esas dos aplicaciones corresponde a ver y no a escuchar el podcast de video? O sea, ¿qué cantidad de podcast de video estás viendo? Y hay una ligera mayoría de los consumidores, es más de la mitad, un poco más de la mitad, si sumamos que 19% dice que entre 50 y el 51 y el 75%, o sea, la mitad o casi completo. Y 34% dice que ve más del 75% de los videopodcasts, o sea, cada 3 de 10 dicen que lo ven casi completo, hasta el 75%. So, ahí, cuando sumamos esos dos números, nos da más de la mitad de los consumidores. Pero eso significa, cuando lo miramos, que también casi la mitad, un poquito menos de la mitad, está usando YouTube principalmente para escuchar. Porque, o sea, la idea sería si el podcast, si el video podcast y el video, whatever, estuviese de verdad quedándose con todo, pues estaría que un 60% casi, ¿verdad? 6 de cada 10, 7 de cada 10 estarían diciendo que no, yo consumo el 75% de los videopodcasts viéndolo, ¿entiendes? Lo que este reporte está diciendo es que si tú tienes un podcast de video en YouTube, tienes que asegurarte que se escuche bien. Porque mucha gente lo que está haciendo es que empieza a verlo, mira qué chévere, si me gusta el podcast, lo minimizan y se ponen a hacer otras cosas. Sí. So, tienes que esa experiencia de audio en tu video podcast tiene que ser igual o mejor que el video. Y no te puedes estar diciendo, mira este meme, mira esto, mira lo otro, porque esa gente que está escuchando no se va a sentir parte de esa conversación. Sí, se van a sentir excluidos, ¿no? Claro. Y Tom Webster está diciendo que este número no le sorprende tanto, porque él ha visto un montón de evidencia de que la gente cuando consume videos en YouTube, lo que sea, minimiza la aplicación. Y, o sea, cierran el teléfono, ponen el teléfono en la mesa, en el bolsillo, lo que sea, y por ahí se quedan escuchando. O sea, que él está viendo un montón de esta evidencia ya y no le sorprende. No le sorprende que la mayoría de la gente, o casi la mayoría de la gente, también esté escuchando más. Así que, como dije, moraleja, asegúrate que ese audio de tu podcast esté bien para que la experiencia sea completa también. Sí, es que me da gracia porque estaba escuchando Pod News esta mañana y lo llevan repitiendo así como a la macacoa el eslogan que tenían en Podcast Movement eran como los stickers que se pusieron el sticker. a dar. Pero. Ajá, tú lo tienes, de seguro. Lo tienes en la computadora pegado. Lo tengo en la computadora pegado. Mira, dice, something for your ears when your eyes are busy. Algo para tus oídos cuando tus ojos están ocupados. Por lo tanto, estoy de acuerdo con ellos. El podcast, yo creo que nos debemos mantener en esa idea de que el audio tiene que ser tan bueno que puedas desconectar la parte visual y no necesitar esa parte visual en ningún momento, porque precisamente para eso es que está y hay muchas personas que lo están queriendo consumir de esa manera. No es que seamos puristas del audio, es que hay mucha gente que lo consume de esa manera y sí, yo creo que debemos quedarnos ahí enfocados en eso, teniendo eso en cuenta. Y es una buena estrategia, o sea, simplemente una buena estrategia de tener ¿verdad? Que el audio se escuche bien, que sea claro, aunque tengas un montón de visuales y un montón de cosas, o sea, asegurarte de eso. O sea, yo creo que por ahí es que empieza, porque, pues, lo sabemos, no todo el mundo se sienta literalmente y prende YouTube y es como que voy a ver 100% lo que tengo al frente. O sea, está pasando hasta con las películas. Yo leí que Netflix ahora para las películas y series que están tirando, que los productores y ¿verdad? La gente de Netflix se está diciendo, cuando un personaje entre a un lugar, tiene que expresarse y decir lo que está haciendo. Porque ellos tienen data de que la gente está viendo, entre comillas, las películas, pero en verdad está en su teléfono. Entonces, pues, como que para escuchar de que entra un personaje y dice, ¿pero por qué tú acabas de entrar aquí con una pistola? Y ahí tú dices, espérate. O sea, así está. En eso estamos. No, eso es horrible. Eso es lo peor que le pueden hacer a un guión.
En esas estamos. No, cine es cine. Cine es cine. Series son series. O sea, ay, no. Acaba de dañar el día aquí a Mayra. Acabas de dañarme el día, porque esa es de las cosas que uno, cuando estaba cogiendo las clases de guión, era como que, don't state the obvious. Ajá. O sea, Show, don't permite tell. permite que la actuación fluya y lleve. ¿Le estás quitando ahí al actor? No estoy de acuerdo con esa aseveración. Renuncio. Vamos al siguiente tema. Bueno, entre las demás cosas que aparecen en el newsletter, tenemos que la generación Z escucha podcast para prepararse para las clases. Esto lo encontré bien interesante y la verdad, hasta el corazón se me infló un poco. Cuéntame un poquito más. Mira, este es un estudio que sacó Spotify en estos días de sus usuarios que tienen el premium de estudiante, ¿verdad? Esa membresía que es Student Premium. Y encontraron, sí, que el consumo de los podcasts de estos estudiantes, generación Z, sube en septiembre comparado con los meses de junio y julio, ¿verdad? Los meses de verano, que están de vacaciones. Cuando empieza septiembre y empiezan las clases y estos estudiantes empiezan a prepararse para ir a las clases, ese consumo sube un montón. Alrededor del mundo, ¿verdad? Entre todos los estudiantes que usan Spotify, la membresía Student Premium, encontraron que el consumo de podcast vio un incremento de 21% a las 7 de la mañana, 18% a las 8 de la mañana y 13% a las 9 de la mañana. Esto es mundial. Cuando lo miramos en Estados Unidos, los números son prácticamente iguales. En Estados Unidos están 19% a las 7, 18% a las 8 y 16% a las 9. O sea que casi lo mismo. Pero una de las cosas bien interesantes que nos gustó a los dos es que las categorías que estos estudiantes están consumiendo también cambian. Y la ciencia es la categoría que más tiene con 23%, seguido por negocios y tecnología con 20%, y después está música, deportes y noticias con menos de 19% cada una, pero es lo normal, ¿no? Que la gente pues, Era de esperarse. a escuchar los resultados de ayer, de los juegos de baloncesto, de pelota, lo que sea, pero ese boost que le da, que tiene la ciencia en ese mes de septiembre, es interesante porque lo vemos como que se están preparando, ¿verdad? Para lo que están hablando quizás en las clases o lo que sea. Y es como que pues, déjame mantenerme un poquito al día o ver qué está pasando. O sea, para debatir, quién sabe. Por eso nos preguntábamos qué podcast de ciencia es el que están escuchando, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ciencia está? ¿Qué tipo de ciencia? Yo quiero saber que no sean flat earthers, por ejemplo. Sí. Sería una lástima que se estén escuchando tanto y de repente como que la Tierra es plana. Sí, definitivo. Así es que ojalá no sea de flat earthers. Y el segundo, el emprendimiento y tecnología o negocios y tecnología, me da esa esperanza de que hay gente que quiere como que buscárselas ellos, que se han dado cuenta de que nadie te lo va a dar, tienes que buscártelas tú. Sí, es más como que siguiendo esta línea, ¿verdad? Específicamente en Estados Unidos. Bueno, no en Estados Unidos, yo creo que también es casi mundial de emprender y tener tu propia cosa y ser tu propio jefe, ¿verdad? Tener tu propio producto, lo que sea. Pues quizás estos estudiantes están como que empezando a considerar ¿verdad? Esa vía, ¿no? Y decir, espérate, yo creo que tengo una idea, quizás, ¿verdad? La puedo evolucionar. Déjame escuchar y otra gente que ha hecho algo similar para inspirarme, ¿verdad? O saber diferente información para poder entonces tirarme con mi propio negocio. O gente que se quiere meter a los negocios, se quiere meter a la tecnología. Pues obviamente, o sea, esa categoría de negocio y tecnología en realidad agrega tanto. No, es como que una de las cosas, ¿verdad? Que por lo menos a mí me encantaría que las categorías de podcast fuesen más específicos. O sea, como sí, que esté más segmentado. Claro, que dentro de tecnología y negocios, pues tú puedas tener otra cosa. Porque este podcast se puede considerar de tecnología y negocios. Porque estamos hablando de podcast y estamos hablando del negocio del podcast también. O sea, es como que... Sí. Pero ¿qué es? Opinión, discusión, idea, entrevista. O sea, a veces se hace un poquito como que
como que hay demasiado para escoger y pues no es la mejor manera. Pero igual estos estudiantes están escuchando un montón, están escuchando para prepararse para la escuela y los padres también están escuchando. O sea, algo que decía. Sí. Yo me imagino que ya mismo tú tendrás que empezar a escuchar el podcast también mientras se Ya preparan para la yo escuela. escucho podcasts que tienen que ver con cosas de cómo manejar a Chiquitín. No, pero yo digo, pero con el chiquitín por la mañana. Oh, sí, los tengo, de hecho, tengo un folder específico de cuentos y de cosas Ajá. como para ya cuando él esté un poquito más grande, me imagino si siguen, ojalá sí, poder meterle a esa parte, porque la verdad su madre se derrite cada vez que pide un libro y quiere leer, porque lee No. mucho. Sí, bueno. Pero entonces, entre las otras cosas que están pasando de un tema tan liviano, vamos entonces a hablar de que el futuro del podcasting está aquí y es horrible, según dice Alex Sujon. Cuéntanos. Sí, mira, Alex fue una de las creadoras que escogieron para votar, que ella participó en la votación del estudio de Left of Dial de los 100 podcasts, los 100 mejores podcasts de todos los tiempos, que lo hablamos la semana pasada. Sí. Ella participó y el podcast de ella también, uno de los podcasts que ella hace, lo incluyeron también en esa lista. Ella está escribiendo para defector.com. Y ella dice que cuando fue a la lista, ¿verdad? Cuando la presentaron, ella rápido fue al top a ver quiénes eran, ¿verdad? Esos podcasts que estaban en el top. Y los podcasts son This American Life, Serial y The Daily. Y al principio dice que se enfogó, ¿no? Como que se molestó que fuesen esos tres podcasts. Y se puso a pensar un poquito en por qué le molestó. En el artículo ella da una pequeña historia hablando de, ¿verdad?, cómo This American Life cambió ese flow de la radio pública que se escuchaba fea y era como que reporte y gente por ahí, ¿verdad?, haciendo reportajes, a esto que ya conocemos también, que es la voz cálida, el mensaje, ¿verdad? Que es una conversación, es un libreto, pero se escucha como una conversación, que tú sientes que tú conoces al host de toda la vida y es tu amigo, esta relación, ¿verdad?, parasocial que este tipo de podcast genera. Que de eso, de This American Life, que eran 4 o 5 episodios a una semana de un tema, nace Serial, porque es de la misma gente, que entonces son 2 episodios de un tema en específico toda la semana, y obviamente pues es el boom enorme que trajo, y que luego de eso nace The Daily, que ustedes lo están haciendo una vez cada semana, pues lo vamos a hacer casi lo mismo, pero todos los días, 5 veces a la semana, con 5 temas diferentes, a veces hasta más temas diferentes, con casi 50 productores y personas, ¿verdad?, en staff, entre ingenieros y libretistas y de todo. Y ella está viendo que pues esos podcasts están en esa lista y que no necesariamente tú tienes que preguntarle a 300 podcasters. Tú puedes ir afuera y preguntarle a la gente cuáles son tus podcasts favoritos y te van a decir uno de estos 3, si no te dicen los 3, porque cambiaron la manera en que los podcasts se estaban viendo. Y una de las cosas que, ¿verdad?, el punto que ella quiere llevar y por lo que ella dice que el futuro del podcasting es horrible, es porque no hemos visto desde que salió The Daily en el 2017, no hemos visto un tipo de podcast con ese mismo ADN, ¿no? De que tú digas, wow, esto es nuevo. Como que ella dice que, ¿verdad?, que cuando escuchó el primer episodio de The Daily y lo que iba por ahí, como que, what the fuck, como que no podía creer que alguien estaba haciendo ese tipo de producción. Sí. Y que eso le falta al podcasting en estos días. Una de las cosas que ella dice es como que ninguno de estos 3 podcasts existe porque sus creadores intentaron hacer una versión de algo que ya tuvo éxito. Se crearon porque sus creadores están dispuestos a intentar algo nuevo. Ahora con toda esta consolidación, ¿verdad?, de negocio y de idea y toda la cosa, pues están como que, pues queremos tirar un podcast nuevo, pues aquí, pues mira, 2 celebridades hablando entre ellos, entrevistando a su amistad celebridad también, y vámonos que es tarde, como que ya, se acabó. Y no hay esa innovación. O si llega una innovación, no tiene el impacto que tuvieron estos 3 shows, porque tiene que subir, o sea, está tan abajo y encima de ellos hay tanta cosa, hay tantas celebridades y hay tantos millones de dólares que será imposible subir a las masas, ¿no? Sí, digo, lo está viendo súper tétrico.
Sí. Ok, es razonable, se puede entender que lo esté viendo así, pero no es, yo entiendo que no es que no se estén dando estas nuevas ideas, yo creo que sí. El detalle aquí es que no se, no se le está dando la oportunidad de que Ujú, lleguen arriba a que lo escuche más gente. Yo creo claro. que ahí es que está el issue mayor. Y pues por eso igual ella lo ve tan tétrico. Sí, o Pero sea, o sea, como mencionabas, la consolidación de la industria está consolidando la creatividad y está ujú, entonces como que pues no hay primero que ya no hay el tipo de dinero que había hace 4 o 5 años atrás, ujú. antes del boom del podcasting durante la pandemia. Cuando sale The Daily, cuando sale no tanto cuando sale Serial, pero cuando sale The Daily 2017, 2018, 2019, todos esos años que Sí. las Gimlet de la vida ¿verdad? Estas compañías se estaban comprando por millones de dólares. Ujú. Ya eso no existe. Ya eso lamentablemente no vuelve a pasar. Y pues entonces, pues, si esas compañías no tienen esta inversión así tan grande, no les llega ese dinero, pues no van a poder financiar conversaciones, podcasts de este tipo. O sea, que Sí. traten algo nuevo porque no hay, o sea, es como que, o que quiero experimentar o quiero hacer dinero. Sí. Y ¿entendés? Como que no va a haber No, break. y la plantilla de Daily es Sí. enorme. Es casi un periódico aparte. No, sí, sí, exacto, sí. Sí. Es enorme. Tienen hasta la propia gente que le diseña la música para cada episodio. O sea, Ujú. es otra cosa. Tienen el capital para hacerlo, Y, obviamente. exacto, y pensar que todo eso se tiene que hacer todos los días, que este podcast Ujú. se edita a las 2 3 4 de la mañana. De hecho, o sea, es un grupo que lo hace, entiendo que el podcast se edita en Londres, por eso mismo, por la diferencia de tiempo. O sea, como que Sí. la edición final se hace en Londres. Eh, y, o sea, todo el dinero que tiene que costar eso. O sea, y se hace, el New York Times lo puede hacer porque es el New York Times, pero, o Claro. sea, Pero Pepita, la de bien, la esquina, no puede. bien Es- poca gente, o sea, bien pocas organizaciones pueden hacer algo similar. Le recordamos que todas estas notas que estamos hablando son del newsletter Tropical Podcasting. Usted puede ir a tropicalpodcasting.com y leer todo esto y suscribirse. La gente que más sabe de podcasting lee Tropical Podcasting todos los jueves. Vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias. Matthew McLean nos regaló 15 tips de edición gracias a sus 15 años editando podcast. Uno por año. Uno por año. Nosotros nos pusimos a mirar y escogimos los más que nos gustaron. Sí. Lo más que nos gustaron, definitivo, entre los que escogimos que pensamos que son clave, es editar. Empieza antes de que le des record a tu herramienta de edición, a lo que sea que estés usando. Eso es bien importante. El segundo que nos gustó fue que escojas una herramienta de edición que de hecho te guste usar. Eso también creemos que es súper importante. Ujú. Después de eso, escogimos que arregles los segmentos para crear más claridad y más fluidez en tus episodios, ¿no? O sea, si hay algo que está fuera de sync, como que no hablaste después de eso, pues mira, Ujú. únelo, tráelo de nuevo al ruedo en uno de lo que estabas hablando antes. Y también que uses la música como apoyo, no como distracción. No es la discoteca dentro de tu episodio. Y el último que nos gustó es que hagas un workflow, un proceso de edición que puedas repetir una y otra vez para que se te haga mucho más fácil el proceso. Sí, los 15 están súper buenos, Sí. pero como es, no lo íbamos a dar todos aquí porque estamos 2 horas hablando, pero yo creo que sí, todos esos que escogimos en una buena, ¿verdad? Encapsulan bien lo que alguien que está haciendo un podcast debe mantener en su mente. Lo de editar antes de empezar a grabar, yo Ujú. creo que es un truco bien importante y que Sí, todo el mundo debería saberlo, más gente debería saberlo. sí. Antes de sentarte con tu invitado o invitada, ya tener una idea de lo que vas a decir, tener una idea de lo que la persona va a contestar y empezar ya a editar. Y otra cosa también que podemos agregar ahí es editar mientras estás grabando. Y ya tú sabes que Sí. cuando estamos hablando y de repente está ahí la persona hablando bla, 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 y tú en tu mente diablo, ya sabes que eso lo vas a cortar. So, ya sabes que cuando tan pronto esto termine
y yo empiece otra cosa, déjame cambiar el tema porque si no vamos a seguir hablando de esto y ya llega un momento en que está demasiado de largo esto que estamos hablando, este tema, así que déjame cortarlo ahí mismo. Todo eso es bien importante. Sí, definitivo. Yo creo que es dejarse guiar por esto. A mí también me gusta mucho lo de la plataforma para editar. Te tiene que gustar, te tienes que sentir hallao, como decimos en Puerto Rico, en donde estás editando, porque si es un peo cada vez que vas a editar, tratar de encontrar dónde hacer qué, cómo moverte en esa plataforma, y siempre hay una curva de aprendizaje cuando uno empieza, obvio, pero si no logras pasar esa curva de aprendizaje, por favor, busca algo que de verdad te funcione, que te ayude, porque si no el workflow se va a hacer demasiado lento y pesado. Demasiado. Que... Dímelo a mí cuando empezamos a usar la otra. Pero, o sea, yo estaba, por alguna razón, yo estaba horas. Y es como que muriéndome. Esto no puede ser así. Esto no puede seguir así. No. Pero llegó Riverside y lo cambió todo. Y entonces eso va al punto de crear un workflow de edición que puedas repetir. Crear tus templates. Si tu podcast siempre empieza con música y termina con música, pues tener ese template ahí ya set, que tú sabes que, pues, ok, para aquí edito la conversación o lo que sea, y ya sabes, porque si te pones a inventar y cada vez que vas a editar, como que, pero maybe déjame poner el audio de esta manera, o esto, lo otro. Si te pones a inventar cada vez, vas a agregarle más tiempo a lo que estás haciendo y vas a terminar cansándote. O sea, tú quieres un proceso que tú puedas hacer boom, 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 y ya. Que lo más que te tome sea editar. O sea, como que cortar y ¿verdad? La conversación. Pero después de eso, que todo vaya ahí de una manera rápida. Sí, definitivo. Vamos a pasar ahora a otro de los temas que se incluyeron en el newsletter de Tropical Podcasting, y es sobre si debes incluir tu foto en el arte de tu podcast. La gente de Podcast Host, la gente de Podcast Host le preguntaron a varios creadores independientes y ellos tienen su opinión, pero ellos también, de Podcast Host, tienen su opinión y nosotros tenemos su opinión y tú tienes tu opinión y todos tienen una opinión. Todos tienen una opinión, claro, depende. Bueno, yo diría que lo de la foto depende. Hay momentos en que se deberían usar, hay momentos en que no se deberían usar, y yo creo que es lo mismo que dice la gente de Podcast Host. En mi caso, soy más partidaria a no necesariamente usar la foto. Sin embargo, si es gente que sí es conocida, ahí yo podría decir, mira, si usa la foto, la gente lo va a ver y es un push. Entre las personas que dicen que sí uses la foto, hay gente que dice que es pues para crear más renombre, ¿no? Que la gente te conozca, te ven tu foto y tal. Pero en mi opinión, si tú eres Juan del Pueblo y nadie sabe quién tú eres, realmente no necesariamente aporta, y es real estate que puedes usar para otras cosas, para el título más grande, para que llame mucho más la atención con alguna imagen. Eso es en mi opinión. Pero, claro, si el cliente quiere tener la cara en la portada, pues tratamos de convencer, pero si no se puede, pues no se puede. Sí, yo tengo algo en contra de ir buscando un podcast y ver, como tú dices, de Juan del Pueblo Podcast, y veo a Juan del Pueblo así, con los brazos cruzados, como si fuese comentarista, ¿verdad? En un canal de televisión. Y es como que, ok, pero ¿de qué rayos estás hablando? Porque de Juan del Pueblo Podcast no me está diciendo nada. A menos que tú me pongas Juan del Pueblo Podcast y lo pongas así, como dije, con los brazos cruzados, y detrás, qué sé yo, ponga equipo de construcción. Pues yo puedo decir, pues maybe Juan del Pueblo Podcast es sobre el negocio de construcción. Quizás, ¿verdad? Sí. Pero si lo que me pones es tú ahí ya, pues no me estás diciendo nada. ¿Y qué voy a hacer? No voy a escuchar nada. Fíjate. No, yo creo que es y encontrar esa imagen que represente lo que es tu podcast. Yo sé que puede ser complicado. Y para eso hay diseñadores gráficos que pueden ser muy buenos haciendo eso. Claro. Pero si no tienes los medios para un diseñador gráfico, pues mira, métete y busca ver. Y hay veces que el nombre ya de por sí, si es un nombre que me da la información que necesito, pues ya con eso estamos. Y yo creo que es suficiente. Pero de nuevo, si tú estás en el plan de que quieres
que la gente te conozca, que sepa quién tú eres, no te molesta tener tu foto, te sientes bien en ese sentido, pues mete mano, pon tu foto. En mí, por ejemplo, a mí no. Yo prefiero yo no aparecer en la portada. Como que ya tuve ese momento y es como, ¿por qué? Si nadie me conocía, así es que... Yo que te iba a decir, voy a poner la foto de nosotros aquí en el de este ahora. Así, con los brazos cruzados, de espalda a espalda, exacto. Mira, y pasando entonces al el último tip aquí que estamos dando, esto es más un anuncio. Hay 2 herramientas para crear clips que se tiraron esta semana. Cuéntame de esas herramientas. Sí, o sea, tenemos más opciones por fin. Una es Cast Clip, que dice que encuentra momentos virales en el video. Y la otra es SendStream, que genera clips, detecta contenido sensitivo y silencia palabras y desenfoca rostros en algún momento. Me dijiste que entraste a alguna de ellas y viste que funcionaban en español, que yo creo que es mayormente la falta que tienen estas plataformas, que muchas de ellas, las transcripciones en español o en otros idiomas son pésimas, pero una cosa horrible. Sí, SendStream por lo menos funciona en español. Le pregunté a la gente de Castclip y no me habían contestado al momento de grabar este podcast. Pero estos son unas alternativas también a estas herramientas como la misma Opus Clip, ¿no? O sea, Castclip es más como que una competencia directa a Opus Clip, que tú tiras tu podcast, tu video, y lo picas en los clips. La de SendStream me gusta porque sí, hace eso también. Pero como tú mencionaste, si hay contenido sensitivo que sabe que YouTube quizás no le va a gustar, pues lo detecta. Si hay palabras demonetizables, ¿verdad? Hemos visto cómo de ahora tú ves reels y cosas y le ponen el asterisco a la palabra para que no salga la palabra demonetizable. Y a veces es como que, mira, pero si solamente estás diciendo una palabra normal, pero whatever. Y también los desenfoca los rostros, ¿verdad? Hacer blur. Quizás estás hablando con gente o estás tú grabando en público y hay gente detrás de ti y no quieres que salgan sus caras, pues tú le puedes poner el blur también. Que está bastante cool, que estos son independientes. Una de ellas la encontré por Reddit. Que hayan ese tipo de alternativas también. Son bastante económicas. Entiendo que SendStream, si no me equivoco, empieza como $9.99 y te deja hacer 10 clips al mes. O sea que está bastante... O sea, si tienes un podcast como nosotros, que lo que hace un podcast a la semana de menos de 1 hora, pues yo creo que es suficiente. Sí. Que sí, son alternativas que tenemos para seguir creando estos podcasts y usar, ¿verdad?, los clips y salir en redes sociales y todo esto. Sí, que sabemos que son importantes tenerlos por ahí, así es que buscar las herramientas que te ayuden a hacerlo lo más fácil posible. El workflow, lo más fácil posible, por favor. Sí. ¿Y qué está pasando contigo, Julio? Además de que te voy a ver este fin de semana. Vamos a estar jangueando este fin de semana otra vez. Mira, ¿sabes? Oye, como mencionamos ahorita, pues el subidón de Podcast Movement y todo esto y todo hablando, pero algo que yo creo que no te lo había dicho, es que me escogieron para ser el juez de los Signal Awards. Y tengo 30 podcasts que escuchar en una semana. Lo que pasa es que yo me apunté, ¿verdad? Para ver si me escogían como juez. Hace mucho tiempo atrás y escogí la semana pasada y esta semana para, como que, pues te dicen como que cuándo puedes hacerlo y te dan periodo. Y escogí, como te dije, la semana pasada y esta, antes de saber que iba para Podcast Movement. Ay. Y cuando me llegó el email de que me escogieron, literalmente cuando me estoy montando en el avión para Podcast Movement, y es como que, detalle. Le iba a escribir y decirle como que, mira, me pueden cambiar, pero después no lo hice. Escuché bien poco, escuché solamente como 2 o 3 durante la semana pasada. Y ahora pues estoy en el rush ahí. Pero ya estoy casi como en 15, o sea, yo creo que... Eso lo escuché. Y no todos, y no todos son, hay algunos que sí son de 1 hora, pero no todos son tan largos. Ha estado bien interesante. Ha estado bien interesante escuchar diferentes shows. La mayoría de los que he escuchado son en la categoría de arte y cultura. Y está muy chévere. Estaba escuchando uno
que es súper local. Es como que de una área específica en Texas, que Country Hill, entiendo que se llama, y es de autores, porque aparentemente hay como que si tú eres autor en Texas, te mudas para esa área. Y es como que estamos aquí. So, esa gente tienen un podcast y están entrevistando un montón de autores. Entrevistaron a una pareja que hizo un libro con el barbero de Alan Shepard. Alan Shepard fue el primer americano que hizo órbita en el espacio. Y ellos, para ese tiempo, ¿verdad? En los 50, esa gente, todos eran militares, necesitaban recortarse. Solamente había como que un barbero en esa área, un chamaco mexicano que era veterano del Navy también. Y le dijeron, mira, tú eres el barbero, ¿verdad? Sí, vente para acá, vente que esta gente necesita recortarse. Y que creó un montón de relaciones con esa gente, específicamente con Alan Shepard. Y pues el libro es de eso, o sea que está súper cool. O sea que he encontrado 2 o 3 cosas bien interesantes en las categorías y lo que falta también, así que veremos la semana que viene. Me encanta, quiero saber a ver cómo influencia Julio a la selección de podcasts que ganen ahí en todo lo que tengo que escuchar, sí, todo lo que tengo que escuchar. Y tú cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Pues ya mismo pronto a ir a B-Fest. Pronto para ir a B-Fest y trabajando un montón. Alto y Claro está en pausa pues estoy haciendo así mi auditoría de podcast. Y no solo mi auditoría, sino que también estoy aprovechando a auditar a los otros podcasts un poquito. Y eso toma mucho tiempo. Así que no estoy publicando ahora mismo, pero vengo pronto, regreso, no se apuren, que no me iba. Mayra will be back. I'll be back. No, como dicen las películas de Marvel. Sí, Mayra will appear again. No soy así una freak de Marvel, así es que no tengo mucha idea. Lo siento, no sé, no tengo mucha idea. Me imagino que en algún momento tendré que adentrarme al superhero world, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, Spider-Man y todo eso, porque en algún momento van a empezar a pedir juguetes en algún momento. y los muñequitos y todo. Eso va a pasar, pero bueno. Mira, nosotros terminamos. Te vamos a pedir a ti que estás escuchando que llegaste hasta acá, que compartas este episodio con tu compi podcaster, esa persona que quieres que se mantenga al día con lo que está pasando en el podcasting. Y nosotros, ¿dónde pueden conseguirte, Julio? En Instagram, Julio Axel Ponce. Y a mí en Instagram también, Mayra Ortiz Nieves, y en LinkedIn, el mismo handle para todos. Sí, así que nosotros nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos. Hasta pronto.